¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguro que con ganas. Continuamos aquí con el tema 7, el bloque 7, perdón, y vamos a empezar el segundo tema de la restauración. No estamos en el bloque de la restauración y empezamos ahora el segundo tema del bloque de la restauración, del bloque 7. En el vídeo anterior lo que estuvimos viendo es explicando la restauración, cómo llegó al poder Alfonso XII, cuál es el sistema canovistas, el bipartidismo, la construcción de 1876 y el turno pacífico y cómo funciona ese mecanismo de turno pacífico de esos dos partidos que están en el poder. Y ahora entraremos a explicar cuáles son los partidos de la restauración que poco a poco van a tener cada vez más representación, pero que no van a estar en el centro del sistema político, ¿no? Que van a ser fundamentalmente los nacionalismos vascos y catalán y el movimiento obrero y el campesino. Bien, nos ponemos a ello. Ahí tenéis 7.2, la restauración borbónica en la etapa de 1804 a 1902, los nacionalismos catalán y vasco y el regionalismo gallego, y luego veremos el movimiento obrero y el movimiento campesino. Una aclaración, no pone 1902 porque nos piden que expliquemos hasta 1902, pero la restauración ya hemos dicho que llega hasta la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Hasta 1823, hasta el pronunciamiento militar y el golpe de estado de Primo de Rivera, hasta la dictadura está en vigor la restauración. Pero aquí nos piden que acotemos el tema hasta 1902, que expliquemos esta parte primera de la restauración, pero no toda la restauración completa. Cuidado con esto, que no es que la restauración termine en 1902, la restauración termina con la dictadura de Primo de Rivera. Bien, el nacionalismo, ¿no? Empezamos con esta primera parte explicando un poco el nacionalismo. Hasta la restauración, las reivindicaciones de los fueros o nacionalistas se habían canalizado a través del republicanismo federal y del carlismo, según fuera una visión más progresista o más conservadora. Es decir, la idea de la particularidad de un territorio sobre el resto del territorio, de que un territorio del Estado es singular, diferente al resto de los territorios del Estado, en el caso español, muchas veces se habían causado con el tema de los fueros o la defensa de los fueros. Si recordáis, los fueros es una particularidad jurídica que viene desde el antiguo régimen y que está basado en el sistema de los antiguos reinos que se unificaron por matrimonio, por unión dinástica, y de ahí nacería después la nación española, que es la forma de ordenar el espacio territorial desde entonces en el Estado español. Bien, donde la soberanía, por lo tanto, la tiene el conjunto de los españoles. La forma de encauzar esa particularidad que coincide muchas veces con cuestiones lingüísticas, ¿no? Con territorios que han mantenido su propio idioma a margen del castellano como lengua común, se han causado por esta vía de los fueros, ¿no? La particularidad jurídica de la Edad Media, en la cual un territorio tiene una serie de derechos, de particularidades jurídicas diferentes a otro territorio. Lo hemos visto mucho en la guerra carlista, ¿no? La defensa de los fueros, del fuero de las provincias vascas y del fuero de Navarra. Y recordar, como siempre decimos, que Cataluña o Aragón o Valencia van a perder su fuero en la sucesión, en la guerra de sucesión borbónica, ¿no? En 1714-15, con la llegada del primer Borbón, con la llegada de Felipe V, ¿no? Y ahí terminan los fueros que habían mantenido en la corona de Aragón, en sus territorios, desde la Edad Media, ¿no? Y desde luego desde la incorporación o la unificación del matrimonio de Isabel y Fernando, ¿no? Entonces, el cauce del foralismo tiene mucho que ver con el carlismo, que es la forma conservadora de pedir o de mantener o de reivindicar la particularidad jurídica de un territorio. Mientras que la parte más progresista de la sociedad no lo encauza por la vía foral o por la vía carlista, sino por el republicanismo federal, que lo vimos desplegado ese conflicto con el movimiento cantonalista, que ahí coincide un poco también con el anarquismo en la Primera República, ¿no? Con este movimiento cantonalista y con esta República Federal, donde se habla de que para garantizar un buen gobierno en un Estado, la administración más cercana al ciudadano, que suele ser en este caso los antiguos reinos, las antiguas provincias o lo que llamamos las comunidades autónomas, ¿no?
son aquellas instituciones mejor capacitadas para representar a los ciudadanos y que éstas se van a unificar con otras en una federación para compartir algunos asuntos de manera general, pero que la particularidad y la gestión diaria de la vida de los ciudadanos, la mejor administración que lo puede hacer y garantizar es la más cercana al individuo, a los ciudadanos en el propio territorio, ¿no? Esta sería la vía federal, por así decirnos, que explicamos un poco en el tema de la Primera República, ¿no? Bien, en la última década del siglo XIX, ambas corrientes están debilitadas. El republicanismo está debilitado por cómo terminó la Primera República, por ese caos de la Revolución cantonalista y cómo terminó la Primera República. Entonces la vía republicana está un poquito tocada y la vía, por supuesto, carlista viene tocada desde el fin de la guerra carlista, de la etapa de Espartero, ¿no? Desde el abrazo y el convenio de Vergara, ¿no? La paz de Vergara, desde ahí el carlismo se ha disuelto de manera bastante importante en el territorio. Bien, el auge del nacionalismo es un fenómeno que se va a dar en toda Europa, ¿no? Que coincide justamente con el inicio también del colonialismo, ¿no? en Europa, hacia 1865 con la conferencia de Berlín. En España van a surgir nacionalismos y regionalismos periféricos, aparte del castellano, que se identifica en muchos casos también con el español. Estos nacionalismos periféricos o regionalismos periféricos, en el caso de España, se van a centrar en Cataluña, País Vasco y Galicia fundamentalmente. También habrá, por supuesto, una parte de regionalismo o nacionalismo en Valencia, Aragón, ¿no? Y en otras partes del territorio. Tenéis un mapa un poco actualizado en azul, un poco regiones, territorios que piden un poco de autonomía o de particularidad nacional diferente a la general, a la española, ¿no? Ahí tenéis ese mapa con las comunidades autónomas actuales de España. Bien. Todos estos nacionalismos periféricos tienen cosas en común, pero también tienen particularidades que les diferencian unos de otros, ¿no? El primero fue la afirmación de un conjunto de rasgos particulares, diferenciales del resto, como son los lingüísticos, ¿no? Esa es clave. Un idioma diferente al castellano, ya sea el gallego, ya sea el vasco, el euskera, o ya sea el catalán, ¿no? O en el caso de Valencia, ese catalán valenciano, o Mallorca, el mallorquín, etcétera. Eso es una de los motivadores de la particularidad, también culturales o históricos, ¿no? Que habían formado parte de un antiguo reino, ¿no? Por el caso de Navarra o el caso de Aragón, por ejemplo. Bien. Por otro lado, el sistema canovista puso de manifiesto grandes estrangulamientos socioeconómicos, políticos y culturales, a ser incapaz de integrar las aspiraciones de los grupos dominantes de la periferia en el sistema de la Restauración, ¿no? Esas particularidades no van a ser integradas dentro del sistema de la Restauración. Es decir, los dos partidos dinásticos, el liberal y el conservador, no asumen como parte suya las reivindicaciones regionalistas o nacionalistas de estos territorios. En el País Vasco y en Cataluña se va a ir cimentando un sentimiento nacional junto con una burguesía en la que había aprendido el ideario nacionalista. Son la burguesía catalana y la burguesía vasca las que toman iniciativa en la búsqueda de la particularidad y la defensa de la particularidad jurídica de ambos territorios. Los protagonistas no son las clases populares en un primer momento en esos territorios de la reivindicación nacional, sino que es la burguesía la que empieza a dibujar en su espacio territorial ese deseo de la particularidad jurídica y de la diferenciación con el resto de la nación española. Vale, empezamos con el catalanismo, ¿no? El catalanismo se va a cristalizar desde los primeros años 80 con la incipiente industrialización en torno a la ciudad de Barcelona, que había contribuido al nacimiento de una potente burguesía de empresarios industriales que se van a agrupar en torno a fomento de trabajo y que tratan de influir en los diferentes gobiernos centrales en defensa del proteccionismo económico. Una de las primeras expresiones de defensa de lo particular y de influir en lo político tiene que ver con la burguesía catalana, que es una burguesía que fundamentalmente va a ser industrial,
que no va a reinvertir el ideario y las ganancias de las generaciones anteriores en volver a ennoblecerse por la vía de la compra, por ejemplo, que lo habíamos visto en los temas anteriores, de terrenos, ¿no? O las desamortizaciones, que eso sobre todo va a hacer mucho la burguesía castellana. La catalana mantiene su ideario burgués industrial y siempre van a tender a estar agrupados en una especie de sindicato patronal que es Fomento de Trabajo, para influenciar en Madrid, en los gobiernos de Madrid, para que estos siempre, en su política aduanera y comercial, defiendan el proteccionismo económico. Y esto lo explicamos desde Espartero, ¿no? Donde el catalanismo está interesado en proteger la industria catalana y que el mercado nacional español sea el lugar de venta de sus productos. Si se decretan políticas librecambistas en Madrid, donde las aduanas bajen los precios de la llegada de mercancías del exterior y especialmente del textil, haría que el textil catalán no fuera protegido, porque el textil que viene de fuera, especialmente el inglés, es más barato y de mejor calidad. Si llegase de tal manera el libre cambio, ese textil inglés, a los puertos españoles y a la venta en el mercado nacional español, se compraría mayoritariamente porque es más barato, como decimos, que el catalán y de mejor calidad. La única forma de garantizar el consumo de los productos catalanes, textiles especialmente, sería con las aduanas altas, con ese proteccionismo económico, es decir, que la mercancía que viene del exterior, al llegar a puertos nacionales, a las aduanas españolas, paga un impuesto que le eleve artificialmente el precio y lo haga menos competitivo con el precio de la producción nacional, en este caso de los textiles que estamos diciendo siempre catalanes, ¿no? Entonces, en esa defensa del proteccionismo económico es la primera, se teje un conjunto de relaciones entre la burguesía catalana basado en este especie de patronal llamado Fomento de Trabajo, y entienden o empiezan a desarrollar una dinámica de negociación para influir en Madrid, ¿no? Y de ahí el salto después a un partido político, ¿no? Hay algunas vías, ha generado unos mecanismos de negociación, de diálogo, de defensa de lo común, de intereses particulares, y esa dinámica que empieza basada sobre todo en la economía, poco a poco también confluirá con otro tipo de ideas y configurará los nuevos partidos políticos catalanes. Vale, este desarrollo económico va a coincidir con un renacimiento de la cultura en catalán y del uso del catalán. Este renacer del idioma y cultura catalana, que comienza a mediados del siglo XIX y se va a conocer como la Renaixença. Bien, hay un desarrollo, por lo tanto, de la búsqueda de nuevo del idioma catalán y de la expresión en lengua catalana en el territorio, ¿no? Se había impuesto en los decretos de nueva planta el castellano como lengua, aunque el castellano ya venía hablándose en Cataluña de forma más o menos habitual y corriente desde la Edad Media casi, ¿no? Una parte importante de la Edad Moderna, especialmente ya con las monarquías de los Habsburgo, ¿no? No por imposición tanto de los Habsburgo como por el propio uso del castellano y la fuerza del castellano en el contexto europeo. Sin embargo, ya con Felipe V hay unas leyes restrictivas del catalán, aunque nunca terminó de ser eliminado, por supuesto, el catalán del uso cotidiano del idioma entre los habitantes de Cataluña, ¿no? Es verdad que la administración catalana o en la administración ya española no se permitía el uso del idioma catalán. Ahora hay una búsqueda de la propia identidad y de la particularidad del catalán, que va a ser otra vez reclamado como lengua propia, y que el uso cada vez sea no solamente en el ámbito particular de los ciudadanos, sino también en el ámbito público, ¿no? La defensa del idioma catalán en las administraciones públicas, ¿no? Las administraciones públicas, en las escuelas, en los lugares comunes. Y esta es la Renaixença. Esto coincide con esa idea de la burguesía del proteccionismo económico. Y poco a poco ese catalanismo va a ser cada vez más político. Primero con una vertiente tradicionalista y conservadora, la que propicia, por ejemplo, Torras i Bages, basada en la tradición de la religión católica, y otra que es de carácter progresista, que engancha con el pensamiento federal de la República Federal, ¿no? Como el de Valentín Amiral. Que en buena medida el catalanismo primero es sobre todo republicano federal, ¿no?
porque este es el primer pensador importante que define el futuro del catalanismo basado en esto, en República Federal y en una asociación libre con el resto de los territorios de la península ibérica, ¿no? En la experiencia que viene de la Primera República Española. Bien, Almirall funda en 1882 el Centre Català, que empieza a defender la autonomía de Cataluña. Es decir, la recuperación de, en cierta manera, de la particularidad jurídica y de que una administración propia en Cataluña que se federe con el resto de los territorios del Estado. Bien, en 1892 los grupos liderados por Valentín Almirall y Prat de la Riba se fusionan y van a crear la Unión Catalanista, cuyo programa fundacional será Las Bases de Manresa en 1892, que va a ser el primer documento de trabajo fundamental para la consecución de un poder catalán como resultado de un pacto con la corona, o una federación con España a través de la corona, ¿no? La consideración catalana como una entidad autónoma dentro de España. Esta es una propuesta del sistema federal, en el que las regiones tienen un régimen de autogobierno con instituciones propias, en el caso de Cataluña, la Generalitat, y la pérdida de las colonias en el 98, tiempo después, va a hacer crecer en Cataluña un sentimiento nacional, que ante el ejemplo de la independencia de Cuba y Puerto Rico y una posible amenaza de su desarrollo económico, porque una parte importante también de la burguesía catalana tenía ahí depositada su riqueza, para muchos autores ese va a ser el momento a partir del 98 en que el regionalismo o la idea de federación, pero sin romper con la corona o sin romper con España, pase a ser un verdadero nacionalismo. Es decir, el catalanismo siempre, hasta la actualidad, va a tener como un modelo basado en una experiencia regionalista, sin ruptura con el resto del Estado, o una vertiente en la que busca esa ruptura con el resto del Estado y convertir la nación en un Estado separado, ¿no? Es decir, que el catalanismo sea una nación separada del resto del Estado español, ¿no? Y estas dos almas siempre han estado también en el catalanismo, ¿no? Lo que llamamos un regionalismo o un catalanismo también, en cierta manera, vinculado por alguna vía de la corona o vía de la federación con el resto de los pueblos de España en un Estado común, o aquel que busca más la ruptura con el Estado en común, ¿no? Que sería más plenamente nacionalista. Y este periodo de la crisis del 98 sería el periodo en que el nacionalismo catalán, es decir, el regionalismo catalán se hace plenamente también nacionalista. Bien, la crisis del sistema político de la Restauración, a partir de la crisis del 98, que veremos en los vídeos posteriores, va a acrecentar el interés de la burguesía catalana por tener su propia representación política al margen de los partidos dinásticos. Ya no van a buscar la influencia sobre los partidos dinásticos a través de fomento de trabajo, sino que van a querer crear su propio partido político para que defienda sus intereses. Es decir, se pasa de la necesidad primera de intentar influenciar a los partidos dinásticos de Madrid con esa lucha por el proteccionismo o el librecambismo a través de la patronal catalana llamada fomento de trabajo, a decir, es mucho más interesante que intentar influenciar tener un propio partido político que nos defienda nuestros intereses catalán. Y este va a ser, a partir de 1901, la Lliga Regionalista de Cataluña, ¿no? La Liga Regionalista Catalana, fundada por Prat de la Riba y por Francesc Cambó. Cada vez más va a tener un éxito electoral, que va a convertir a la Lliga Regionalista en el principal partido de Cataluña durante el primer tercio del siglo XX, que después entrará en disputa dentro del espacio catalán con el Partido Republicano de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, que ya será más de izquierdas. Bien. Nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco va a surgir en fechas más tardías, en torno al cambio de siglo. El evento decisivo que lo va a impulsar fue la ley de julio de 1876, por las que quedan eliminados los fueros de las provincias vascas. Se había mantenido el fuero de las provincias vascas incluso durante la guerra carlista y después de la guerra carlista con el abrazo de Vergara. Sin embargo, Cánovas del Castillo impone un modelo muy centralizador, incluso aboliendo en parte, en total, los fueros de las provincias vascas, esa particularidad jurídica del territorio, y a partir de ese momento va a configurar en el espacio vasco
el resurgimiento de una idea de identidad propia, diferenciada, que caminará también hacia un autonomismo o hacia un nacionalismo, ¿no? Esa búsqueda por parte de Cánovas de la homogeneidad cultural, política y legislativa acentúa más la relación foralista del que se va a nutrir el primer pensamiento nacionalista vasco, ¿no? En defensa claramente de los fueros, ¿no? De la particularidad jurídica. El País Vasco también había experimentado un fuerte despegue industrial, asociado fundamentalmente al desarrollo de las minas, ¿no? En un primer momento de la siderurgia, y también luego veremos también los astilleros en la zona de Bilbao. Bien, la sociedad vasca es una sociedad hasta ese momento muy tradicional, muy ligada al campo, rural, ligada al caserío, a la parte de agricultura y de ganadería, muy aislada del resto del territorio por su configuración geográfica y por los sistemas montañosos que la aíslan del resto de la península ibérica en buena medida. Hay que recordar, por ejemplo, aquí el momento de la romanización, como la última etapa de la romanización va a ser la cordillera cantábrica, porque la más difícil acceso desde los mares, ¿no? Desde las costas del Mediterráneo, la llegada de los romanos, que siempre ha mantenido un poco una especie por la geografía, de aislamiento con el resto del territorio, que había conservado mucho la identidad vasca, ¿no? Y ese modelo tradicional, ¿no? No obstante, también ahí es el centro del que se nutre la primera guerra carlista, si recordáis, ¿no? Bien, la llegada masiva de emigración procedente en buena parte de Castilla, también de Galicia, pero muy particularmente de Castilla, en búsqueda de mano de obra para esas minas y para esa nueva siderurgia y esos nuevos astilleros, va a producir un choque en el espacio social vasco, de una sociedad tranquila, dinámica, un poco dinámica, aislada en el tiempo, en cierta manera, y ese rechazo a la inmigración, que se va a ver como una amenaza el emigrante castellano, porque va a representar como lo otro, y va a representar como el que habla otra lengua, y el que además ideológicamente es liberal, mientras que nosotros hemos sido tradicionalmente carlistas. En un momento en que aún no ha cicatrizado la derrota de la guerra carlista, ese rechazo al inmigrante castellano va a configurar también el nacionalismo vasco. No solamente el defenso del fuero, sino la amenaza que le va a suponer, en teoría, la llegada de los inmigrantes castellanos en esa nueva industrialización que se está produciendo en el País Vasco. Esa llegada masiva de inmigrantes castellanos, ¿no? Los que ellos van a llamar los maquetos. El antimaquetismo, el rechazo al inmigrante y la defensa de la entidad propia va a fracturar a la sociedad tradicional vasca, que junto a la reivindicación de los fueros perdidos y la crítica a la industrialización, al capitalismo, dentro de una línea de pensamiento católico y antiliberal, muy carlista, es la base del pensamiento del fundador del Partido Nacionalista Vasco, de Sabino Arana, que va a fundar el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, en 1895. Aunque en un principio sus planteamientos fueron muy radicales, proponiendo la secesión, la independencia. Estamos en el 95, en el 98 se va a independizar Cuba y Filipinas y Puerto Rico, y ese va a ser el momento decisivo también para decir: nosotros, como los cubanos, los filipinos o los puertorriqueños, nos queremos también independizar del resto de España porque nos sentimos colonia. Ese va a ser parte del argumento. Va a ir virando poco a poco en otra alma, en la alma autonomisma, es decir, no rompemos con el Estado español, pero buscamos la autonomía, la particularidad jurídica, ¿no? Basada en muchos casos en los fueros. Este giro lo va a propiciar, entre otros, Ramón de la Sota, un naviero de la burguesía vasca, que va a hacer que el PNV retorne gire hacia el autonomismo, ¿no? Desligado de un pensamiento Arana que era mucho más nacionalista y secesionista, ¿no? Independentista. Bien, igual que el nacionalismo catalán va a tener esas dos almas, el alma autonomista y el alma nacionalista independentista. Bien, desde entonces van a crecer esas dos corrientes, una más posibilista, pragmática, la autonomista, no romper con el Estado y recuperar la particularidad pero dentro del Estado, y un sector más patriótico, un sector abertzale, más nacionalista, que busca la independencia, ¿no? Siguiendo el modelo de Cuba y de Puerto Rico, fiel a esos planteamientos primeros de Sabino Arana, ¿no? Del fundador del Partido Nacionalista Vasco, independentista y en buena medida anti-español. Bien, pues ahí tenemos
el desarrollo del nacionalismo vasco. Aquí paramos, nos vamos hacia continuar luego con el regionalismo gallego y entraremos con el movimiento obrero y el movimiento campesino, y todo esto configura la oposición a la Restauración. La resolución o la no resolución de estos nuevos espacios políticos, de estos nuevos nacionalismos, y luego veremos de las clases populares en su versión obrera o campesina, es el gran reto que va a tener la Restauración y que no va a ser capaz de solucionar. Y por eso veremos también cómo termina la propia Restauración como sistema político. Bien, paramos aquí y luego continuaremos viendo lo que hemos dicho, ¿no? El regionalismo gallego y el movimiento campesino y el movimiento obrero durante la Restauración.